Vamos a empezar entonces. Son dos unidades. La primera, mejor dicho, claro, son dos unidades. La primera parte voy a hablar sobre un poco las generalidades en relación a la salud mental en el Perú y sobre todo un estudio que ha realizado Marsh, la empresa Marsh, en relación al tema de la salud mental en las empresas. Bueno, como todos ya saben, es importante, evidentemente, realizar prácticas de autocuidado para tener un buen bienestar emocional en las empresas. Todos hemos pasado por diversos desafíos durante la pandemia, es parte de esta situación de resiliencia que es continua, ¿no? Que tenemos que desarrollar, o sea, es algo innato que siempre que tenemos que hacer, es algo natural, estos ciclos de cambio. Evidentemente, hay personas que tienen más capacidad para poder afrontar situaciones en periodos cortos de tiempo. Otras personas necesitan un apoyo aparte para poder enfrentar estas situaciones. Es muy normal. Y claro está, cada uno ha pasado durante todo este proceso de 2020 hasta el presente en un proceso de resiliencia, un proceso de aceptación, de cambio, de renovación. Lo que ha pasado también es que han habido también desafíos en la parte del trabajo. Situaciones en que el colaborador ha tenido que dar un gran sobreesfuerzo a nivel mental, a nivel emocional, durante su jornada de trabajo, debido a que los cambios de modalidad de trabajo ha sido ahora remoto, con nuevos sistemas que antes yo no conocía, con ahora situaciones quizá inquietantes que quizás no tengo mucho que ver con esta situación de la política, pero aún así me preocupa porque puede afectar a donde yo estoy trabajando, etcétera. Todo esto va a ocasionar a largo plazo un desgaste emocional, un desgaste mental. Y la empresa March Corredores, elaboró un estudio en el año 2021, donde se hizo una evaluación a más de 3.000 trabajadores. Y lo que se pudo observar, lo que se pudo concluir, es que más de la mitad de estos trabajadores estaban teniendo ya trastornos de sueño. Ya una tercera parte estaban teniendo trastornos en el apetito y un 40% esta sensación de incertidumbre, de miedo, de pánico ante lo que podría suceder si es que de algún modo esta pandemia continúa y yo ya no tengo muchos ingresos, o de lo que pueda pasar en la coyuntura política que me pueda de algún modo afectar o me puede preocupar. Entonces, nos da de algún modo un mapa de cómo nos encontramos, ¿no? A nivel de la salud mental en las empresas. Podemos ver que evidentemente continúan los desafíos, a pesar de que ya se están implementando estos programas de bienestar emocional ahora de una manera una manera más rutinaria, porque he podido observar que ahora hay una mayor importancia a esto que antes muy poco se le daba, debido a que decían, pero ¿para qué? Si acaso el estrés es malo, puede ser incluso algo bueno. Claro que sí, el estrés llega a ser un potenciador, o sea, de algún modo el estrés no es que sea algo malo, el estrés más bien ayuda a empoderar. El detalle es cuando este estrés ya supera mi capacidad de afronte y yo ya me empiezo a desgastar. Tengo que hacer un sobreesfuerzo mucho más cognitivo, mucho más emocional, y no tengo tiempo para poder descargar, no tengo tiempo para poder descansar. Y el poco tiempo que yo tengo durante el trabajo, durante mi lugar en el hogar, para poder descansar, no descanso de una manera de calidad, no tengo un descanso, mejor dicho, de calidad, porque estoy pensando en el trabajo, porque estoy de algún modo jugando con mi hijo, pero a la vez también estoy pensando en lo que voy a hacer o en el correo que me va a enviar mi jefe, entonces no estoy disfrutando, no estoy de algún modo conectado con la experiencia del goce familiar que me puede relajar. Entonces, evidentemente, hay un cansancio que perdure en el tiempo. Más allá de la pandemia del 2020, que inició el año pasado también, y bueno, podemos ver que hay de algún modo cambios que se están dando, como por ejemplo, hay una normativa en lo que es la desconexión digital,
pero a veces no ocurre eso. Ocurre porque a veces quizá hay la importancia de poder realizar las tareas, lo mejor dicho, de organizarse, pero al final no me puedo organizar tampoco yo. Entonces, de algún modo también hay una responsabilidad mía en lo que es la gestión del tiempo. El desgaste emocional se da. De algún modo, mis defensas, de algún modo, tienen que enfrentar el desafío de lo que se viene. Y eso genera una tensión psicológica, lo que llamamos el estrés. Si a largo plazo yo tengo esta tensión y no tengo momentos para poder descargar, descansar, tener tiempos de calidad, poco a poco otras partes a nivel físico, a nivel emocional, van a empezar a alterarse. Principalmente lo que ocurre cuando uno comienza a tener estas cuotas de estrés muy elevadas es esta sensación de problemas de dolor muscular, dolor de cabeza, empieza a haber también alteraciones a nivel cognitivo, olvidos frecuentes, fatiga mental, incluso la fatiga visual también, cuando ya empiezo a cansarme, no puedo concentrarme del todo y eso me irrita y empieza a generar una alteración en mis emociones. Si yo continúo en este estado de alteración, este estrés se va a transformar en algo ya mucho más complejo. Estamos hablando de un cuadro de ansiedad, un cuadro inclusive, ya en casos excepcionales, también un cuadro de depresión. Y digo excepcionales porque, claro, ya cuando uno sabe que ya está estresado, de algún modo, uno ya de algún modo reconoce que en realidad tiene que hacer cambios y empieza a hacer de algún modo cambios de hábito, las rutinas de autocuidado. Siento que ya es necesario que yo descanse, apago la computadora, me desconecto. Uno de algún modo ya está tomando más conciencia. Y eso se ha visto durante el año 2020, finales del año 2020, donde se ha podido observar en las empresas, sobre todo que el QHC ha podido monitorear de que hay una mayor toma de conciencia. Sin embargo, la otra mitad perdura todavía de que no es que de algún modo no tengan conciencia del autocuidado, sino que a veces la exigencia laboral es tan grande que ya de por sí hago un esfuerzo mucho más al límite y ya no pienso en lo que podría pasar después, en las consecuencias venideras de lo que podría pasar. Y aquí es importante también de que uno mismo ponga el alto cuando ya empieza a sentir estos síntomas como por ejemplo insomnio, problemas del apetito. ¿Cómo podemos detectar cuando una persona está teniendo, digamos, un estrés? Es cuando ya está teniendo problemas a nivel de sueño, no puede dormir bien, o si es que duerme durante varias horas, despierta y siente que no ha dormido nada, o de algún modo se demora mucho en conciliar el sueño. Otro síntoma es el cambio de apetito, o tengo demasiada hambre o sencillamente ya no como. Y el otro síntoma, también muy significativo, es a nivel sexual. Esta libido que con mi pareja baja, debido a que el estrés es tan grande y la preocupación que tengo ante los pensamientos que tengo, que no me puedo concentrar ni siquiera para poder tener una intimidad con mi pareja. Esos tres componentes son como indicadores importantes para saber si es que uno está teniendo una cuota de estrés ya elevada. Yendo más atrás a lo que es el estrés, ¿no? O sea, de algún modo, ¿por qué se forma este estrés en los trabajadores? Durante el año 2020 y 2021, durante los estudios que UHC también ha hecho a diversos clientes, se ha podido observar un incremento de estos tres factores psicosociales que están pudiendo ver. La inseguridad laboral, que está muy ligada tanto a los cambios de horario, cambios de algún modo a nivel del contrato, o quizá incluso a nivel de afuera, de la coyuntura, de lo que podría pasar, vuelvo a repetir, la coyuntura política, el nivel del COVID, y que eso puede afectar mi día a día en el trabajo, y eso me genera preocupación. Por otro lado, la doble presencia, vinculado al plano familiar, la capacidad de poder dividir mi ámbito familiar y laboral se ve complicada, porque estoy trabajando, pero a la vez estoy preocupado porque tengo pendientes familiares, tengo deudas, desafíos con mi hijo que está teniendo de algún modo problemas quizá en el habla o problemas de algún modo en el colegio, y eso no me puede de algún modo
no puedo mantener de algún modo este equilibrio en que tengo que trabajar y de luego y luego puedo darle tiempo a eso, y viceversa también en el trabajo por las preocupaciones. Entonces, y sobre todo el poco reconocimiento, esta poca estima que lamentablemente lo que también ha generado la pandemia es que estos eventos sociales que había en ciertas empresas, estos programas de integración, se han visto disminuidos. Y si es que en algunas empresas han continuado de manera virtual, otras empresas lamentablemente no lo han continuado, viendo que quizá no es algo tan prioritario. Pero esto justamente en estos tiempos ayuda mucho a dar una sensación de que estamos teniendo todavía el manejo, el control en la empresa. Estamos teniendo cierta estabilidad y eso le genera confianza al colaborador. Puede parecer algo increíble, pero en realidad un mensaje de cumpleaños, unas palabras de aliento, el hecho de poder mandar un correo recordando el aniversario número 3 desde que entró tal colaborador es recontra significativo. Porque esto a la par va a ayudar a empoderar al colaborador, a sentirse que está dentro de un equipo de trabajo y que va justamente a seguir avanzando, a seguir desarrollándose mucho más, tanto a nivel personal como también a nivel profesional. Podemos notar aquí que estos tres factores psicosociales han aumentado mucho más en esta pandemia. Antes, en el 2019, 2018, la inseguridad tenía, voy a poner un número, un riesgo en promedio, en base a los monitoreos que se han realizado, es una opinión personal, en base a lo que yo he trabajado, siempre estaba bordeando un 50%. Pero ahora, la inseguridad laboral siempre en promedio está, por lo que he podido observar, en un 70%, en un 80%. Claro, habría que hacer varios estudios para poder lanzar una hipótesis, pero ya de por sí podemos darnos una idea de que sí, la pandemia y esta situación, ¿no?, de política genera de algún modo esta sensación de incertidumbre que va a generar miedo, preocupación por lo que va a pasar, quizá van a cerrar mi empresa, quizá van a cambiar alguna el directorio, etc. Pero hay también otros factores psicosociales que han aparecido. Este concepto de tecnoestrés en realidad no es algo nuevo. Estamos hablando aquí de cómo esta situación de vínculo con el ordenador, con este sistema informático, me va a ocasionar ciertos desafíos que yo voy a tener que de algún modo prepararme, concentrarme para poder manejar. Y si no lo puedo manejar, si no puedo manejar este sistema nuevo, esta computadora, este ordenador o este sistema, voy a tener que de algún modo hacer más esfuerzo mental, más esfuerzo cognitivo, y claro, si no lo puedo solucionar rápido, me voy a empezar a desesperar, por así decirlo. Entonces eso me va a generar un malestar, un estrés. Esto ya había pasado mucho antes todavía. Por ejemplo, cuando comenzaron a ver este cambio de tecnología, de la máquina de escribir a la computadora, muchas personas sintieron la pegada, porque yo estaba acostumbrado de algún modo a mi máquina de escribir y de un momento a otro ahora tenía que acoplarme a un sistema nuevo y yo me podía sentir incluso incapaz. O sea, empezaban a aparecer ideas irracionales de que era incapaz de poder manejar, y eso me generaba un malestar. Esto también ha pasado durante la pandemia y durante el año pasado también. El hecho de poder trabajar de manera remota, trabajar de algún modo conectándome al VPN, al servidor, y quizá el internet está lento, quizá de algún modo ahora me han implementado un nuevo sistema para poner la información, pero yo estaba familiarizado en otro sistema y eso me genera fastidio. O sea, hay desafíos que han aparecido. Claro, hay personas que han podido manejarlo, hay personas que han podido adaptarse. Acá también hay una cualidad también personal. Evidentemente, una persona que ha tenido experiencias de resiliencia,
de manera rutinaria en su vida, una buena capacidad de experiencias de adaptación ante situaciones así críticas, por así decirlo, va a tener de algún modo mayor flexibilidad, mayor ventaja para poder manejar estos cambios de tecnología, a diferencia de otras personas. Pero también hay que ver de que todas las personas somos capaces, somos de algún modo suficientes, somos de algún modo muy inteligentes y podemos manejar. El detalle es que el estrés a veces es tan grande, o la desesperación puede ser tan grande, que nos puede hacer creer que somos incapaces de lograr manejar un servidor o un sistema. Nos estamos comparando con los demás y claro que sí, la otra persona ha avanzado rápido, pues no me doy cuenta o no soy consciente de que quizá esa persona ya conoce el sistema y claro, evidentemente yo me frustro más y de algún modo no me puedo conectar con el aprendizaje de que, bueno, tengo que aprender de una manera más lenta, por ejemplo. Entonces, miren cómo el estrés genera tanta alteración a nivel mental como también a nivel físico y a nivel emocional. O sea, cuando hablamos de estrés, es algo ya de por sí que, claro, se ha tocado mucho este tema, ¿no? Ah, tú tienes estrés y todo, pero afecta la calidad de vida de la persona, hace creer incluso, vuelvo a repetir, que el colaborador va a llegar a ser incapaz de manejar esta situación y que a lo mejor simplemente tengo que yo abandonar el barco, ¿no? O sea, llegando a ese estrés. Llegando a este punto, se ha podido ver, y estos en materia de varios estudios, que es necesario que las empresas puedan hacer algo más que estas pausas activas, estos talleres de mejora de las habilidades blandas. El hecho de poder dar una asistencia psicológica, una televigilancia o una consejería psicológica online, vía Zoom, vía Teams, ayuda bastante. El hecho de que el colaborador pueda tener un espacio de escucha para poder sentirse escuchado, validado, reforzado y sobre todo también adquirir una psicoeducación por parte del psicólogo que le va a dar habilidades para poder, a ver, estrategias para poder manejar el estrés, como técnicas de respiración, o el hecho simplemente del proceso de conversación, el colaborador se puede dar cuenta también de situaciones que quizás no eran del todo consciente. Y eso le va a generar un alivio, porque entonces ya está descubriendo qué es lo que le pasa y ahora tiene que hacerse cargo de lo que le pasa para poder seguir avanzando. Entonces, la consejería psicológica ayuda bastante. Eso ya yo creo que todos estamos de acuerdo. Y es importante de que se pueda promover mucho más el programa de asistencia psicológica, bueno, en estos tiempos de manera online. Y ya conforme vayamos avanzando a un proceso de normalidad, se pueda también realizar de manera presencial. Y lo digo porque, evidentemente, la presencialidad tiene también sus ventajas. Como ustedes saben, el hecho de poder realizar incluso los talleres son mucho más impactantes, ¿no? Porque se pueden desarrollar dinámicas, hay el tema del cuerpo, hay el tema de la conducta, de las miradas, de algún modo de poder moverse, y que, claro, genera de algún modo una situación de diferente, claro que sí, a lo que es virtual. Pero por mientras, tenemos que aprovechar estos recursos que aparecen, ¿no? Y la televigilancia es una propuesta que ha ido aumentando en el Perú y a nivel mundial, sobre todo, por el tema del COVID-19. A mí me da gusto saber de que hay empresas que están valorando mucho más, y eso he podido notar el año pasado, de que hay mucho más interés en participar en estos programas de consejería online. Justamente, tener una puerta abierta para que el colaborador pueda incluso sentir de que hay una red de apoyo. Hay una red de apoyo ante una situación quizá de crisis. Quizá no tenga mucho tiempo para conectarse o hablar con un psicólogo, con su EPS, y que justamente hay una red psicológica online en el trabajo. No estamos hablando de una psicoterapia todavía, pero que pueda ayudar al colaborador a manejar las tensiones debido a una crisis que ha aparecido. En lo que refiere a las medidas de intervención psicosocial, podemos dividirla en tres tipos de intervenciones. En la intervención primaria estamos hablando de lo que es la prevención. Esto en la ISO 45003, la ISO 45003 habla sobre la importancia de la evaluación de los factores psicosociales en las empresas.
para complementarlo con el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la ISO 45001, habla de que los factores psicosociales, a lo mejor ahí lo denominan los peligros psicosociales, tienen de algún modo consecuencias y hay de algún modo medidas de control para poder trabajar ciertos peligros. Pero sobre todo habla sobre la importancia de la prevención, a realizar de algún modo planes también de contingencia ante una situación de estrés, ante una situación de acoso laboral, inclusive. Podemos decir que la primera medida de prevención es el monitoreo psicosocial, porque este monitoreo psicosocial que va acompañado de los otros monitoreos que se hacen por ley, que está justamente reglamentado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es muy importante porque va a ser como la hoja de ruta de ver cómo nos encontramos, cómo se encuentran los factores que están afectando el bienestar emocional de todos los colaboradores. Pero también evalúo los factores de protección, cómo está el trabajo en equipo, cómo está la autonomía del trabajador, cómo está la calidad de liderazgo de los jefes en relación con los otros colaboradores. Y claro, es muy importante que se realicen estos monitoreos, pero sobre todo es mucho más importante de que una vez que haya conclusiones, se tienen que hacer las medidas de intervención. Porque claro, yo puedo presentar un informe, genial, con mis conclusiones, pero bueno, yo ya sé que hay exigencias psicológicas en un nivel alto, en un nivel de riesgo alto, bueno, hay las conclusiones que ha dicho el psicólogo, pero simplemente lo dejo ahí. Bueno, yo lo he hecho para cumplir con la ley, para que no venga pues la zona fría. Ahora, en el año 2020, antes de la pandemia, sobre todo días antes, incluso mejor dicho, días antes de que empiece el estado de emergencia, el tema de la cuarentena, salió el reglamento de la Ley de Salud Mental. Y en el reglamento de la Ley de Salud Mental habla de que es importante de que todas las empresas, tanto privadas como públicas, puedan realizar programas de prevención o de promoción, dependiendo sea el caso, en virtud del bienestar emocional de los trabajadores. En el caso de las empresas que no son prestadoras de salud a nivel privado, se recomienda, claro que sí, de que sea algo a nivel, no, mejor dicho, no se recomienda, disculpe, se tiene que hacer programas a nivel preventivo. Se tiene que hacer programas a nivel preventivo. Sea chica, sea grande, sea pequeña. La ley tampoco no especifica mucho, pero ya dice tanto empresas privadas como públicas, no prestadoras de salud. Los programas de intervención tienen que ser de carácter preventivo. Y sobre todo, las empresas privadas se pueden guiar de los resultados del monitoreo psicosocial. Porque en base a las conclusiones que lanza el psicólogo, yo puedo elaborar un buen plan de salud mental, ¿no? Coherente con lo que dice los resultados del monitoreo. Entonces podemos ver acá de que el monitoreo ya tiene una importancia mucho más que solo el hecho de cumplir con la norma, con el hecho de poder tener una pequeña línea base, sino que ya te da de algún modo alcances para el siguiente paso. Rápidamente podemos decir que un factor psicosocial son las condiciones intralaborales o extralaborales que van a afectar de manera positiva o negativa al colaborador. Estamos hablando de que si en mis relaciones interpersonales hay un buen trabajo en equipo, hay buena comunicación fluida, mis opiniones son válidas, son escuchadas, quizá al final no se toma la decisión que yo sugerí, pero al menos me escucharon. Entonces va a generar un buen clima laboral en donde yo voy a tener confianza también de expresar. Los niveles de tensión van a bajar, sobre todo cuando el personal empieza a laborar. Y me voy a sentir más en confianza para poder potenciar otras habilidades a nivel de mi trabajo. Pero si yo empiezo a trabajar y ni siquiera me dan la bienvenida, me dicen, ya, tú sigues acá, incluso se demoran en la firma de mi contrato, cuando quiero algo o consulto algo, me miran y de algún modo no me responde, o simplemente me miran y después se van, yo me voy a sentir de algún modo un poco aturdido, de algún modo, oye, bueno, ¿qué pasó aquí? Y de algún modo, por lo general, va a suceder de que no me voy a sentir cómodo. Evidentemente va a haber esta capacidad, bueno, yo he venido acá a trabajar, quizá no a hacer amigos, pero con franqueza va a generar cierta incomodidad.
Porque evidentemente es diferente cuando ya estás en un lugar donde puedas sentirte incluso en confianza y no tanta en tensión de que, "Aucha, ahorita va a venir el jefe, ahorita van a venir esta persona que de algún modo tengo muchas rencillas", y claro, evidentemente ya dejo de concentrarme en mi trabajo y estoy pensando y concentrándome en mis pensamientos. Y eso me genera malestar, por ejemplo. Entonces yo ahí por sí ya estamos hablando de que hay un estrés vinculado a las relaciones interpersonales, ¿no? Un factor psicosocial de relaciones interpersonales puede generar un peligro psicosocial o denominado un factor de riesgo psicosocial. ¿Como qué? Violencia en el trabajo. ¿Hay violencia en el trabajo? ¿Qué consecuencia va a dar? Un riesgo psicosocial. Estrés, una sensación de tensión, porque siempre tengo que estar como alerta, o también una situación de hostigamiento, que yo me puedo sentir hostigado, amenazado, bullying, o incluso un hostigamiento sexual. ¿Qué consecuencia va a dar en mi organismo? Estamos hablando ahora a nivel personal, porque las condiciones, los factores psicosociales envuelven al trabajador. O sea, no están en el colaborador, son las condiciones que envuelven al trabajador. O sea, la consecuencia va a ser cuadros de ansiedad, quizá. Podemos ir ni siquiera ir tan lejos, ¿no? Como ansiedad o depresión, simplemente el hecho de que yo tome la decisión de abandonar. O de que me entre una crisis y de algún modo empiece incluso a llorar. Evidentemente a la situación angustiante que estoy pasando, la situación de impotencia en la que estoy pasando. Y si agrego eso todavía a que no tengo a quién conversar lo que me está pasando, porque no hay buen trabajo en equipo, no hay mucha comunicación, va a haber una sensación de aislamiento que va a conllevar una sensación de soledad, que me siento solo también en este trabajo. Y claro, evidentemente, como ya estoy explicando, los factores psicosociales se interrelacionan. No funcionan de una manera separada. En lo que habla la ISO 45003, en lo que es este ordenamiento de los factores psicosociales, digamos, así hablando, los divide en tres tipos de peligro. Los aspectos de cómo se organiza el trabajo. Estamos hablando principalmente del control, mi capacidad de control de mi puesto de trabajo, mi capacidad para poder saber si puedo, bueno, voy a trabajar remoto hoy o voy a trabajar presencial de otra manera, soy consciente de ello. Si quizá mi horario de trabajo de un momento a otro cambia intempestivamente, ni siquiera me avisaron, o bueno, me avisaron justo, ni siquiera me dieron tiempo para poder prepararme, entonces eso va a generar cierta incomodidad, claro que sí. Pero si eso se agrega también otros factores psicosociales, o mejor dicho, peligros psicosociales, vinculados con el vínculo con las otras personas, ya va a incrementar una cuota de estrés mucho más. Acá lo que pasa es que sí, mientras más factores psicosociales empiezan a elevarse, factores de riesgo psicosocial empiezan a elevarse, la tendencia al estrés va a ser más elevada, evidentemente, ¿no? Y claro, lo que son los peligros psicosociales al entorno de trabajo también va a generar cierta insatisfacción. Quizá no tanto a un nivel de estrés, de angustia, pero sí va a generar cierta desmotivación. El hecho de, vamos, es mi primer día y no tengo un lugar para poder trabajar, o me cambian a cada rato de lugar, o me ponen de algún modo en un lugar con una máquina que no funciona, cuando pido ayuda no me la da, el espacio es muy limitado, incluso estoy muy cerca a ruidos que no me dejan concentrar, o de algún modo a material peligroso que me puede de algún modo afectar también a nivel físico, va a generar cierta desmotivación en el colaborador. Y a la larga, más allá del estrés, va a ser esta sensación de que, bueno, aquí no soy del todo valorado de algún modo, o esta sensación, por dicho, esta percepción, y voy a tener que tomar otras decisiones. Estamos hablando del hecho de ya ir de mi trabajo. Podemos ordenar entonces de que, evidentemente, el hecho de poder saber cuáles son los peligros a nivel de cómo se organiza el trabajo, de los factores psicosociales en el trabajo a nivel de las interrelaciones con las personas o el entorno físico en donde está el colaborador, a lo poder saber justamente qué es lo que está teniendo, vamos a poder hacer una buena valoración de los riesgos en IPRC. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se ha visto el IPRC de ciertas empresas, también en que se ha podido hacer el mantenimiento de
del sistema de gestión, ¿no? Del poder actualizar el I+C. Se ha podido ver de que cuando se habla de este agente psicosocial, ya de por sí dice, ya, estrés, fatiga, y claro, es muy común, ¿no? Bueno, cuando hablo de factores psicosociales, claro, hablo del estrés, ¿no? El estrés de algún modo que afecta al colaborador y que, claro, hay que tomar medidas preventivas contra eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pausas activas, lo generalmente se hace, ¿no? Pero el estrés es la consecuencia porque cuando hablamos de los factores psicosociales, como ya comenté atrás, líneas atrás, son las condiciones que envuelven al colaborador, no están en el colaborador. Cuando yo hago un monitoreo psicosocial, no estoy evaluando tanto al colaborador en su salud mental, estamos evaluando las condiciones que pueden afectar tanto positiva como negativamente al colaborador. Y que la consecuencia de los factores de riesgo psicosocial en nivel alto, incluso moderado, van a generar cuotas de estrés elevadas, que puede expresarse en dolores musculares, en inestabilidad emocional, incluso la parte social, que ya de por sí ya no hablo mucho, o me estoy aislando, o de algún modo ya incluso me puedo irritar a la hora de poder relacionarme con las personas, soy mucho más reactivo de lo habitual, etc. Entonces, es bueno ordenar y decir, claro, cuando estamos hablando de peligros psicosociales, hablamos de estos factores. ¿Cuáles factores? El ISTAS 21, esta metodología española, nos orienta mucho a 6 dimensiones psicosociales. En las exigencias psicológicas, hablando sobre estas demandas altas que de algún modo yo tengo que enfrentar y mi capacidad de control, mi capacidad técnica va a ser retada y yo tengo que de algún modo manejar esta situación de exigencia. La doble presencia, hablando del manejo de la atención a nivel de cómo yo puedo manejar este estrés, digamos así, casero, este estrés casero a nivel familiar, para no estar pensando tanto en el trabajo, mejor dicho, para no estar pensando tanto en la familia, cuando tengo que estar concentrado también en mi trabajo, y la inseguridad laboral sobre todo. O sea, acá podemos ver de que si hacemos un buen análisis, si determinamos qué cosa es un peligro, podemos hacer una buena secuencia de lo que viene después. El evento peligroso, el riesgo puede llegar a ser la fatiga mental, incluso la desmotivación en el trabajo, la cierta irritabilidad que pueda tener. Quizá no tenga una cuota de estrés tan alta, pero ya me empiezo a irritar muy habitualmente con mis compañeros de trabajo. Quizá tenga muchos dolores musculares, o sea, me duele mucho la cabeza, incluso puedo tener dolores gastrointestinales, pero no quiere decir que tenga una cuota de estrés elevada, pero ya me da ciertos indicadores para decir, es necesario realizar aquí algunas medidas. Son entrevistas con el psicólogo, incluso también de la mano con el médico ocupacional para ver cómo se encuentra también a nivel fisiológico. Y bueno, la consecuencia tal cual es que si no hacemos algo ante este acoso, ante esta fatiga mental, ante esta desmotivación, ante esta irritabilidad, el cuadro se pone más complejo, se complejiza más. Y cuando se complejiza más, es necesario ya hacer intervenciones mucho más elaboradas, un proceso incluso de psicoterapia, incluso casos ya más extremos, cuando este estrés se transforma en un burnout, quizá hasta ya hablar con un psiquiatra, porque el cuadro ya ha llegado a ser tan, pero tan complejo, que ya una terapia psicológica no es suficiente, es necesario también abordar la parte farmacológica para poder trabajar el tema bioquímico en el cerebro, debido a la alteración que el estrés ha generado en la estructura orgánica del cerebro. O sea, ¿cómo podemos ver aquí cómo si el estrés no lo paramos, va a empezar a transformarse en algo que ya es imparable y claro que sí, ya llega un punto en que es necesario buscar otros profesionales. Les pongo un ejemplo. Cuando alguien está enfermo, uno va de algún modo al médico general, cuando uno tiene problemas de columna o problemas en los brazos, problemas musculares, problemas de los huesos, va a un traumatólogo. Pero cuando alguien tiene un problema a nivel de estrés,
hay lamentablemente, esta creencia de que, si voy al psicólogo, voy a loquero, va loquero, de algún modo tengo un problema, y no voy, o sea, yo trato de manejar. Si ustedes se han dado cuenta, hay cuadros, evidentemente, de personas que ya tienen un cuadro de psicosis, un cuadro de esquizofrenia. Estas personas, cuando llegan al psiquiatra, lamentablemente llegan cuando ya el caso es crónico. Y ya cuando el caso es crónico, de un cuadro de esquizofrenia, es complicado poder rehabilitarlo. Lo que se puede hacer es medidas, de algún modo, para minimizar el riesgo, para que no se lesione, para que de algún modo no pueda, o mejor dicho, para que pueda tener una calidad de vida mucho más normal, pero lamentablemente, si el cuadro se pone crónico, ya es difícil, hasta diría imposible manejarlo, ¿ya? Porque ya la estructura psicótica ya contaminó, digámosle así hablando, todo el cerebro. Lamentablemente hay esta idea de que voy al psicólogo ya cuando ya no hay más remedio, incluso, o voy al psiquiatra ya cuando ya no hay más remedio, ¿no? Pero es necesario justamente ir cuando yo ya siento que la necesidad de ir a incluso un psiquiatra, ¿no? Sigue habiendo lamentablemente este estigma de que si voy al psiquiatra, pues, ¿qué dirán las personas? ¿No? Que estoy loco, que tengo un problema. Pero justamente el psiquiatra va a ayudar sobre todo para que este cuadro que tienes no se vuelva crónico, porque la idea es que no se vuelva crónico, ¿no? Igual como cuando uno va al psicólogo, que no se vuelva esto tan complejo de que al final yo no pueda manejar y al final este cuadro psicológico me maneja a mí. Viendo ahora el tema de lo que es las demandas psicológicas, este control y el apoyo social que estaba comentando en diversas partes de esta ponencia, quiero explicar un poco cómo se estructura el tema de los factores psicosociales. Y quiero hablar sobre este modelo, el modelo de Karasek, demandas, control, apoyo social. ¿Por qué? Porque cuando hay estrés, cuando hay demandas altas, y yo tengo una buena capacidad de control, no quiere decir que yo no tenga estrés. Voy a tener estrés, pero voy a poder manejar ese estrés. Este estrés se vuelve positivo. Es un estrés que va a generar que al enfrentar los desafíos, yo me voy a empoderar. Voy a sentir que estoy desarrollándome, incluso va a fortalecer mi autoestima y mi confianza. Me va a dar esta idea de que yo soy capaz de lograr estas situaciones desafiantes y que más adelante puedo ser capaz de muchas cosas más. Entonces, el estrés no es sin que sea el problema. El problema es cuando ya ese estrés es demasiado grande y yo no tengo, como se llama, un momento para poder descansar, como ya estaba repitiendo. Pero, por ejemplo, yo tengo muchas demandas en mi trabajo, pero mi capacidad de control, quiere decir mi capacidad técnica para manejar esta situación, que es novedosa, y la capacidad para poder tener autonomía, para poder manejar mis tiempos, para poder de algún modo decidir, es muy limitada, me va a generar ciertas complicaciones. Voy a tener que hacer un esfuerzo mucho más de lo habitual, a nivel cognitivo, a nivel emocional, pero si yo no logro descansar, si yo no logro tener tiempos de calidad para recargar energías, voy a tener a largo plazo un riesgo a tener problemas a nivel mental y a nivel físico. Acá el detalle es, si yo siento que ya no puedo más, si yo soy consciente de eso, de que ya por sí, entonces hay que parar, hay que apagar la máquina, hay que desconectarse, porque va a ser de algún modo más perjudicial el hecho de no permitirme, el hecho de disfrutar, porque incluso hasta se podría dar incluso la hipótesis de que inconscientemente yo me quiero castigar el hecho de no poder disfrutar los momentos de mi trabajo. A pesar de que, claro, hay responsabilidades, pero podemos al menos, yo no digo pues que descanses toda la noche si es algo importante, pero al menos una hora podemos descansar. O sea, yo no digo tampoco que sea el descanso tanto de tanto tiempo, sino un descanso de calidad, un descanso en donde yo pueda disfrutar la experiencia del presente, compartiendo con mis hijos, incluso conmigo, viendo una película, etc. Si las demandas son altas, o mejor dicho, si el control es bien alto, o sea, yo tengo una buena capacidad para manejar los desafíos de mi puesto,
pero las demandas empiezan a reducir, se empiezan a bajar, ya de por sí yo ya domino esto, no, es que no me voy a estresar, pero a la larga voy a sentir cierta desmotivación. O sea, la situación desafiante baja porque ya no hay este desafío que me reta, que me desafía. Y a la larga va a generar sí, una desmotivación que puede llevar incluso a ciertas distracciones o el hecho de poder retirarme de mi trabajo. Y cuando las demandas son bajas y mi control es bajo, de por sí aquí, de cajón, va a haber una cierta desmotivación ya en un corto tiempo. Me sentí como medio, llego a mi lugar de trabajo, veo que el trabajo es mucho más complejo de lo que imaginé y no me siento como capaz de manejarlo. Lo más probable es que no dure a veces ni siquiera una semana. Voy a preferir simplemente dar un paso al costado. Ahora, según la teoría de Karasek, a pesar de que puede haber muchas demandas laborales, pero un bajo control de mi puesto, si hay un buen trabajo en equipo, eso me va a cuidar de que genere un estrés laboral o un distrés. Qué importante es el apoyo social, qué importante es el hecho de poder comunicarse de algún modo con el jefe de una manera más horizontal, de algún modo poder sentir esa confianza de que quizás no, al final no toman la decisión que yo sugerí, pero al menos me escucharon. Entonces eso genera cierta sensación de bienestar en el colaborador. Y si agregamos todavía aquí la variable de estabilidad laboral, en el sentido que la empresa comunica ante las situaciones que pasa, comunica a los colaboradores sobre las rotaciones que hay o de algún modo sobre lo que pasa a mi alrededor, voy a sentir de que la empresa se está preocupando al menos de comunicar. Quizá haya cosas que no puede manejar la empresa porque ya escapan de su poder, pero al menos lo comunica, pero al menos toma decisiones. Otra medida de intervención que es vital es lo que había comentado casi al inicio, ¿no? El reglamento de la Ley de Salud Mental habla de que es importante de que se estén dando esto ya de una manera obligatoria en los planes de salud mental. A nivel de las empresas, las empresas privadas que no tienen que de algún modo su función no sea la parte de salud, tiene que hacer algo preventivo, no tiene que ser algo promocional, algo preventivo. ¿Cómo me puedo guiar? En base a los monitoreos que yo realizo. Pero oye, pero yo no he realizado ningún monitoreo. ¿Cómo puedo hacer? Puede estar la encuesta de clima. Es un buen indicador. Pero yo no he hecho la encuesta de clima tampoco. Bueno, entonces puedo trabajar haciendo una entrevista con el área de recursos humanos de la empresa o de la persona encargada de esa área para poder recabar información y observar qué programas podrían ser más idóneos para cuidar la salud mental de los trabajadores. Cuando no se tiene de algún modo mucha información, es importante comenzar con una línea base. Es importante comenzar con una línea base, evaluando el tema de salud mental, o sea, un cuestionario de estrés, un cuestionario de el SQR 18, que es un cuestionario aceptado en una normativa, creo que el RM 182, si no me equivoco, 2020, para poder tener una línea base de cómo está, mejor dicho, un diagnóstico situacional de cómo nos encontramos a nivel de estrés. ¿Podemos agregar una evaluación de factores psicosociales? Claro que sí, la ley no te impide. Yo soy de la recomendación de hacerlo eso después. Primero saber cómo nos encontramos a nivel del estrés laboral, identificar los grupos de riesgo y realizar las intervenciones. Una intervención sería realizar para todos, por ejemplo, que tienen de algún modo un riesgo bajo, riesgo alto, riesgo moderado, actividades como pueden ser las pausas activas, técnicas de relajación muscular y también complementarlo con técnicas de respiración. Estoy hablando más aquí del mindfulness, ¿no? Pero hablando un poco así de manera general, ¿no? Porque el mindfulness es mucho más que técnicas de respiración. Pero vamos a poner que, claro, hablo de técnicas de respiración, estoy practicando aquí estas estrategias del mindfulness para estar en el presente, ¿no? Por medio de una buena capacidad de respirar, por medio del diafragma, etc. Se ha investigado que el hecho de cambiar esta modalidad de respirar
va a impactar en nuestra salud mental, en nuestro bienestar emocional. Se ha podido ver de que, claro, cuando una persona está asustada, la respiración es distinta, respira mucho más, o cuando uno está triste, la respiración es mucho más lenta. El hecho de poder reaprender a respirar va a ayudar a estabilizarnos. O sea, no va a ayudar de algún modo a cambiar la estructura de malestar que pueda haber tan compleja, pero al menos va a reducir en ese momento los niveles de estrés, para estar más conscientes del presente y alejado de los pensamientos irracionales que se han generado por esta carga excesiva de estrés que estoy teniendo. Las técnicas de relajación muscular, las técnicas de respiración van a dar un estado de ánimo positivo. Y son muy recomendadas, o mejor, se recomienda que las empresas continúen con estas actividades, principalmente las técnicas de mindfulness, las técnicas de respiración. El hecho de poder estar en pausa por unos minutos, 3 minutos, 5 minutos en silencio, es un verdadero desafío para muchas personas que están a 1000 por hora. Pero vamos a dar la experiencia, vamos a hacer que interactúen esa nueva experiencia de estar en quietud y preguntarnos qué pasa conmigo que no puedo estar de todo quieto en estos 5 minutos. Entonces ahí me doy cuenta de que estoy teniendo cierta tensión que no puedo manejar. Soy más consciente de mi corporalidad. La respiración va a generar una reducción del pensamiento intrusivo. Y esto va a impactar tanto en mis pensamientos, en mis emociones y en mi conducta. Emoción, pensamiento y conducta, este equilibrio, esta coherencia es la salud mental. El hecho de poder tener estas dimensiones en equilibrio es un buen indicador de que está teniendo un buen bienestar emocional del colaborador. Pero otra actividad también que es vital, aparte de estos programas de pausas activas, estos programas de mindfulness, es el hecho de dar accesos de servicios a consejerías psicológicas. O sea, el hecho de poder que el colaborador pueda hablar con profesionales de la salud mental para sentirse escuchados, sentirse validados, sentir que tienen esta puerta, este espacio, esta libertad para poder hablar y para poder trabajar esas ciertas cosas que yo antes no tenía ni idea que tenía y que también me genera esta cultura de que estoy yendo al psicólogo, que no tengo que estar irme al extremo de que estoy recontra mal para ir, o sea, estoy yendo porque también quiero trabajar ciertas cosas que A ver, estamos ahorita con unos temas técnicos, discúlpenos, estamos solucionándolos, pero ya vamos a iniciar en un par de minutos, por favor, danos unos 2 minutitos. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ya. Hola Francisco, ¿cómo estás? Listo, Rodrigo, continuamos. Aquí unos pequeños problemas.
Sí, no pasa nada. Más bien quiero consultarles si es que en qué parte pudieron escucharme, la última parte, no sé si es esta diapositiva que estoy mostrando ahorita. Sí, exactamente, ahí es. Ya, perfecto. Bueno, estábamos continuando con la parte de qué importante es promover estos programas de consejería psicológica, ¿no? La televigilancia. Y que, claro, es vital de que también se pueda ver indicadores de satisfacción, que el colaborador también pueda opinar de cómo se ha sentido en esta consejería. Lo digo porque un psicólogo está bien preparado, está bien entrenado, pero a veces hay casos que requieren experticia de otro tipo de metodología. Me explico, o sea, de un corte cognitivo-conductual, o sea, una terapia, mejor dicho, una corriente que pueda darle más pautas a ciertos colaboradores. Y claro, es importante también ver que quizá hay algunos colaboradores que van a requerir otro tipo de manejo, otro tipo de profesional que lo pueda ayudar. Aquí también justamente podemos ver en esta parte del inicio de que si pongamos en esta secuencia de diagrama, si mi colaborador está teniendo un nivel de ansiedad alto, muy alto inclusive, y yo en la primera sesión me doy cuenta de ello, es importante aquí ya ni siquiera pasar a una segunda sesión. Mejor sería que ya se programe un proceso psicoterapéutico, porque es necesario ya que un profesional aborde ciertos temas que ya son más complejos. Estamos hablando de quizá ideación suicida, cuadros de depresión más severos, y es necesario aquí ya trabajar con otro tipo de profesionales. Justamente, este diagrama me va a ayudar a categorizar. Si un colaborador está teniendo un nivel moderado, lo recomendable mejor sería que no demore tanto, un mes la próxima sesión, podría ser de acá a 2 semanas, para poder tener más tiempo o mejor menos tiempo para poder trabajar y hablar con él. Y así, llegando de la primera a la segunda sesión, igualito, ¿no? Pero esta secuencia me va a ayudar a tener ya algo más gráfico, disculpen, algo más gráfico y poder yo intervenir. Un programa de reconocimientos también es importante. Esto se ha perdido, lamentablemente, por el tema de la pandemia, debido a que, claro, a veces ocurre que quizá los eventos se hacían de manera presencial o eventos virtuales, quizá no había mucha aceptación y simplemente se dejaron. Pero no hay que dejar, o no hay que dejar esas actividades. No tiene que ser algo tan complejo como quizá algo que antes se hacía, como un concurso, pero puede ser incluso unas reuniones como a veces catalogamos cuando promocionamos estos programas de salud, cómo nos encontramos, son 10 minutos, ¿no? Que antes de la pausa activa conversamos, ¿no? Conversamos un poco, cómo se encuentran, hacemos algunas dinámicas y de ahí podemos pasar a las pausas activas, ¿no? Y ahí de algún modo comentar un poco sobre el día a día, ¿no? Que tal persona de algún modo ha avanzado en tal proyecto o de algún modo le ha ido bien pasando este desafío, ¿no? Y hay un feedback, hay un reconocimiento, etc. También es vital de que aparte del programa de consejerías haya también una secuencia de capacitaciones que lo ayude al colaborador a desarrollar estrategias, ¿no? Ante una situación quizá de inestabilidad, tenga un taller de mindfulness, un taller de algún modo de manejo emocional, que le estructure a saber qué hacer cuando tengo un problema de estabilidad emocional. Pongo un ejemplo, hago de algún modo una secuencia de ficha de autorregistro. Entonces soy consciente de que, ya, el psicólogo me ha dicho que tengo que de algún modo hacer un seguimiento a situaciones complejas de mis emociones y tengo que estar anotando, ¿no? Entonces, para estar más consciente de cuánto es la frecuencia de estos pensamientos irracionales. ¿Cuáles son los beneficios del plan de salud mental? Va a ayudar a largo plazo a mejorar el clima laboral, fortalecer el trabajo en equipo, este sentido de pertenencia, de que la empresa está realizando actividades para cuidar la estabilidad emocional de los trabajadores. Los planes de salud mental se tienen que hacer en equipo, no solamente el psicólogo lo tiene que realizar, tiene que participar inclusive hasta la gerencia y sobre todo la trabajadora social o o el responsable de recursos humanos que está haciéndose cargo de esa área
y que trabaje en equipo para desarrollar también otras actividades, otros programas. Se ha podido estudiar que cuando no hay un plan de salud mental, va a haber a largo plazo este manejo inadecuado de las emociones. La persona no va a saber qué hacer, o bueno, lo que va a realizar son actividades que lo pueden cuidar, pero le va a generar cierta dependencia. Suele ocurrir que cuando uno tiene mucho estrés, está cansado, lo que hace a veces es simplemente estar en su celular. Y uno me puedo ensimismar en mi celular, no me puedo como encerrar en mi computadora para descansar, para distraerme, pero no busco otras estrategias para poder relajar. Y a largo plazo yo solamente tengo una dependencia a algo que quizá me lo cambien, y cuando suceda eso, cuando ya no está esto que me relaje, me voy a sentir inestable. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, no sé si tienen consultas, preguntas, dudas en relación a lo que he podido hablar, he podido comentar en relación a la salud mental en las empresas. Listo, Rodrigo, muchas gracias por la información. Bueno, dejamos de todas maneras el chat, está abierto para poder hacer cualquier consulta. Y si desean hacer alguna pregunta, el micrófono abierto, en la parte inferior tienen el botón que dice reacciones, donde pueden levantar la mano y automáticamente les podemos dar la opción para poder activar sus micros. Ah, perdón, estaba con el micrófono apagado. Estamos recibiendo agradecimientos de Isabel Rojas, muchas gracias, excelente ponencia. Niva Benavides también, excelente ponencia, felicitaciones. Ya tengo manitas levantadas y solamente hay una consulta de Nivia que voy a leer, que dice: buenos días, si nos puedes explicar un poco más de tus indicadores. Claro, cuando se realizan los planes de salud mental o los programas, ¿no?, suele haber de que no hay una importancia a ciertos indicadores o sea, los indicadores, digamos, duros, claro, evidentemente, cuando uno participa en un taller, ya, ¿cuántas cantidad de personas han participado en tal taller? Ya, 70 de 100, ya, es un buen indicador. 80 de 100, ya. Pero también es necesario indicadores que pueda uno saber cómo está la percepción en relación a esta experiencia de trabajo. Cuando se hizo los programas de salud mental, sobre todo en el año 2020, en QHC, se tomó mucho énfasis en las encuestas de satisfacción. ¿Por qué? Porque era un buen feedback, aparte de las puntuaciones de la escala del 1 al 5, de muy satisfecho, insatisfecho, también había para que puedan dar sus opiniones en relación a qué taller crees tú que debe ser importante para tu empresa, que se desarrolle en tu empresa. Entonces, uno podía saber, a grosso modo, cuál es lo que generalmente las personas desean que pase. A lo mejor yo he programado diversos talleres durante los 3 meses de mi programa y yo en ningún momento no se había observado que es necesario planificación familiar. No se llegó a observar eso, pero la gente lo está pidiendo. Bueno, hay que también acá ser flexibles en relación a también que la propuesta de que por qué es importante también la planificación familiar, el tema de poder gestionar los tiempos en la familia para tener un buen manejo del factor psicosocial de la doble presencia. Me refiero a este tipo de planificación de uno de los tiempos con los hijos, la psicoeducación con la familia. Es una manera de estar de algún modo en contacto con los colaboradores. Post la experiencia tanto psicológica como también de taller. No es que de algún modo termino mi consejería y nos vemos hasta el día siguiente, sino que tienes la opción también para ver cómo te encuentras, cómo lo has sentido. Porque a lo mejor quizá no he sentido nada, más bien creo que incluso me he sentido un poco más incómodo, y es bueno saber también. Es bueno saber también cómo te ha ido con tal profesional de la psicología. Ok, muchas gracias, Rodrigo. También muchas gracias, Nidia, por tu pregunta. Bueno, seguimos recibiendo agradecimientos y felicitaciones. Juan Carlos, Denis, Adriana, Abigail,
Mario, Luis, y quiero darle la oportunidad a las personas que están ahorita con la mano levantada, que son, voy a iniciar primero con Víctor, a ver si es que puedes activar tu micro para poder realizar la pregunta. Víctor Cervantes. ¿Estás por ahí, Víctor? Ok, entonces, Percy Rojas, para que pueda también hacer su pregunta, veo que tiene la mano levantada. Percy, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Percy ni Víctor me contestan, así que voy a hacer como que ha pasado algo con el tema de... Percy dice que no puede... A ver, Percy, a ver ahora. Ahora, buenos días, ¿me escucha? Listo. Ah, ya. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por la exposición, muy interesante. Le quería preguntar lo siguiente. Eh, es sobre este tema que a mí me parece muy bueno de los programas de salud mental en el trabajo. Normalmente yo me he dado cuenta que en las empresas se suele tener máximo, bueno, ahora con el COVID enfermera, pero máximo médico y el ingeniero, ¿no?, de SCT. Eh, el médico normalmente orienta sus esfuerzos al tema de EMOS, ¿no? Habiendo otras cosas que ya lo hace en conjunto con el ingeniero, ¿no? Como monitoreos ocupacionales y otro, que bueno, ha sido de mi experiencia. Yo le quería preguntar al expositor, estos me parecen muy buenos, sobre todo esas láminas, esos temas de capacitaciones me parecen súper buenos, ya le he capturado la imagen, y otros controles que ha mencionado, la atención psicológica, ¿no? ¿No? Personalizada y eso. Yo le quería preguntar esto, ¿no? En las empresas normalmente, sé que quizás los que tienen enfermera o los quizás en empresas más conformadas, cuentan con la salud mental quizás al encargado, a un psicólogo ocupacional, que yo no he tenido la oportunidad de trabajar con un psicólogo, salvo contratarlo en alguna ocasión para una capacitación y bueno, cuando hacen el servicio del monitoreo. Yo quería saber eh, los canales, ¿no? O los servicios de empresas que pueden brindar este tipo de asesoría para implementarlo, ¿no? Sé que quizás los costos no estén incluidos en algún presupuesto SST, porque normalmente, como le digo, este tema, a pesar de que ya se ha reglamentado, no me acuerdo la norma, pero sí recuerdo que salió la norma de que se necesita un programa preventivo en el trabajo de salud mental. Yo quería preguntarle eso, ¿cuáles son los canales, ¿no? En caso se tenga la oportunidad, porque sé que a mí me gusta el tema de riesgos psicosociales, pero por ser ingeniero, no caben más que nada en el médico, incluso no, no, no es competencia, ¿no? Por eso quería saber soluciones, ¿no? de servicios terceros, pues que pueden al menos cotizar, ¿no? Y poder proponerlo a la gerencia. Esa es mi pregunta. Sí, muy interesante tu consulta. Ha habido un incremento el año pasado, sobre todo, de centros psicológicos que dan este apoyo, ¿no? Apoyo asistencial a las empresas, ¿no? Hay centros psicológicos a nivel clínico, ¿no? Coordinan de algún modo con el psicólogo ocupacional de la empresa o del trabajador, de la trabajadora social de la empresa X y se hacen de algún modo consejerías, ¿no? Se está armando un programa de salud mental. El detalle aquí es que, claro, son psicólogos muy preparados, de algún modo, para la intervención, pero suele pasar de que a veces las empresas piden, ya bueno, después de eso hay que elaborar un informe, elaborar un informe con indicadores, un informe en base también a lo que es análisis estadísticos a nivel global, ¿no? A nivel de por áreas, inclusive complementando con resultados también del monitoreo psicosocial. Entonces, claro, aquí ya el servicio se pone mucho más complejo por lo que pide el cliente. Entonces, yo soy más de la recomendación cuando ya se hacen estos programas de salud. Si tú deseas de algún modo tener ya algo mucho más elaborado, más sofisticado, puedas de algún modo trabajar con una consultora, con una empresa que ya de por sí trabaje de la mano, un equipo, un psicólogo clínico, un psicólogo ocupacional, para que ya el psicólogo ocupacional se va a encargar de la parte estadística, la parte de gestión, la parte documentaria, ¿no? La parte de desarrollar todos estos análisis. Y la parte, el psicólogo clínico, claro, se va a enfocar a ciertos elementos ya más individuales. ¿No? Y ciertos también a nivel grupal, como talleres también que
pueden realizar. Claro, a veces también se da de que para ser psicólogo ocupacional, puede ser psicólogo de corte organizacional, lo complementas, pero ya si un psicólogo clínico también se va a lo ocupacional, claro, claro que sí, también es un complemento. De algún modo, aquí ayuda de que el psicólogo ocupacional, que ya tiene una corriente también clínica, va a tener de algún modo también una mirada también más amplia, o sea, digamos así, en la parte individual, ¿no? O sea, para poder hacer ciertos tipos de cosas. Claro, pero hay que también dividir, ¿no? Porque, claro, si estás en un rol de ocupacional, evidentemente no tienes quizás las herramientas para poder hacer una consejería mucho más elaborada. Se pueden hacer algunas entrevistas, claro, pueden ayudar como en primera instancia, pero, claro, si tienes ya un equipo armado, de una consultora que se queda, trabaja de la mano con un psicólogo, con un médico, incluso con un nutricionista, ¿no? Ya de por sí te dan más herramientas, más de algún modo profesionales para que se pueda implementar un programa de bienestar emocional mucho más robusto, ¿no? Que es lo que se busca. Pero a veces ocurre también el nivel de presupuesto. Entonces ya, bueno, yo no tengo mucho presupuesto, yo quiero solamente un programa de consejería. Bueno, la empresa consultora también lo puede realizar. O un centro clínico también lo puede realizar. Pero claro, el centro clínico va a tener ciertos desafíos a nivel documental, porque a menos que, claro, haya un psicólogo ocupacional también en ese centro clínico, que haga también la parte de gestión documentaria, la parte de algún modo de realizar los monitoreos psicosociales, etcétera. Correcto, Rodrigo, muchísimas gracias. Bueno, también darles el alcance que nosotros como consultora en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, una de nuestras líneas también es el tema de consultoría en salud mental, en bienestar laboral. Realizamos también ciertos trabajos que justamente son liderados por el psicólogo Rodrigo Boda, que está presentando el día de hoy. Así que, pues, más que la presentación que acaba de hacer y la experiencia que tiene, es una aval muy grande del trabajo que podríamos realizar para apoyar a sus empresas. Tengo aquí las manos levantadas de dos personas más, Rodrigo, para poder hacer dos consultas de micrófono abierto, que es de Víctor Cervantes. Quiero ver si es que le doy el botón para reactivar audio. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué Hola, tal? Víctor, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Me es grato dirigirme a ustedes y yo los estoy llamando, los estoy viendo desde Chincha, que Oh, qué pertenece al gusto, departamento Víctor, de qué Ica. gusto. Estamos a 3 horas y media de Lima. Yo les quiero hacer una pregunta al doctor. ¿Qué se podría hacer cuando en el trabajo y en los estudios tienes compañeros que son negativos y poco solidarios? ¿Cómo manejar el estrés? Porque eso te genera ansiedad y malestar interior. Y a veces los jefes son a veces personas que vienen con problemas. Entonces, ¿cómo podría ayudarme y ayudar a varios, el doctor, el psicólogo? Y por otra parte, una sugerencia. Muchos trabajamos en la mañana. Si ustedes podrían realizar las conferencias o charlas o eventos en las tardecitas, puede ser de la 1 a cualquier hora, porque en mi caso, les digo, yo he dejado de trabajar hoy, he pedido un permiso, ¿no? Entonces, me ha causado cierto malestar porque voy a tener que ir el sábado. Entonces, es una sugerencia, una idea que les doy a ustedes. El tema me parece excelente, sigan así y yo voy a mis amistades a pasarles información sobre ustedes para que también se sumen. Muchas gracias, muy honrado, desde la provincia de Chincha, departamento de Ica. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, Víctor, también. sí, es importante aquí realizar actividades de integración, de sensibilización, sobre todo desde que uno inicia a trabajar, que ya se estructure un plan. O sea, lo que también se recomienda en las empresas cuando se hacen estos planes de salud mental es también ver si tienes sobre todo, ¿no? Si hay una trabajadora social, un trabajador social, si tienen un plan de bienestar. A veces ocurre de que no hay un plan de bienestar de todo, se hacen actividades así de manera esporádica, ¿no? Pero sí es importante que se estructure un plan de bienestar. Un plan de bienestar vinculado con actividades de integración.
actividades de integración que tengan objetivos. ¿Cuál es la meta en relación a estos aniversarios, a estos cumpleaños, a estas capacitaciones en manejo de conflictos? O sea, justamente que no haya estas situaciones de malestar en el trabajo, de que el clima laboral pueda mejorar y que pueda reducirse la rotación. Porque claro, yo puedo hay una tolerancia, ¿no? Hay un grado de tolerancia que todas las personas tienen, ¿no? Pero cuando el grado de tolerancia ya se ve superado, uno puede reaccionar de una manera reactiva, ¿no? Y claro, uno hasta incluso puede cometer imprudencias, como poder responder, como poder levantar la voz, como poder incluso echar, ¿no? En un momento tan agitado. ¿Y qué pasó aquí? Que se ha generado esta situación, ¿no? No sucedió de la nada. Lo que pasa es que ya ha habido una normalidad ya estructurada. No es que de algún modo hay una política de que no es que pelearnos en la empresa, pero de algún modo ha habido una normalidad de que, bueno, esto no simplemente se ha dejado. Es necesario ver también de que se genere estos planes de bienestar. Estos planes de bienestar que los tiene que desarrollar el área de recursos humanos. Correcto, estimado Rodrigo. Bueno, muchas gracias también, Víctor, por los saludos y por la información, y Rodrigo por la respuesta de hoy. Vamos a ya dar por culminada la sesión del día de hoy. Sé que algunas personas todavía tenían algunas preguntas. No se preocupen, pueden hacérnoslas llegar a través de nuestras redes sociales, en nuestro chat. Nosotros igual vamos a guardar la información, pero ya ahorita estamos un poco contra el tiempo y también queremos hacerlo que las personas que estén pues ahorita laborando pues puedan concentrarse en sus centros laborales. Así que, sin más preámbulos, agradecerle a Rodrigo por la presentación del día de hoy, volverles a recordar que nosotros hacemos el soporte para la elaboración del plan de bienestar laboral, el programa de bienestar laboral y cualquier otro tipo de capacitación que esté enfocada al tema de salud mental, junto con el psicólogo Rodrigo Cueva. Así que, Rodrigo, te voy a pedir que por favor puedas dejar de compartir la pantalla para poder tomarnos la fotografía final. Listo, entonces quiero darle el pase a Andrea, al área técnica, para que nos pueda ayudar con la presentación, bueno, con la fotografía del día de hoy. Excelente, chicos. Muchas gracias, Rodrigo, por tu participación y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. A ver, por favor, si todos prenden sus cámaras. No se olviden que en el chat hemos colocado el formulario de asistencia para que puedan dejarnos sus datos. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Ya tenemos canal de YouTube, así que ahí subimos todas las capacitaciones para que puedan revisarlas, puedan verlas. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que les pueda llegar cada vez que subimos un nuevo video. Y sobre todo estén muy atentos a nuestro LinkedIn y Facebook para que puedan ver nuestros próximos webinars y capacitaciones. Como les comenté en el chat, la próxima semana tenemos una capacitación de IPRC en torno al COVID-19. Bueno, creo que ya están todos listos para la foto final. A ver, a la cuenta de 3, ¿sí? 1, a ver, esperamos hasta... A ver, por favor, los que están por ahí, falta prender sus cámaras. A Daniel, Moisés, Brenda, Carla. A ver, los esperamos para poder tomar la fotografía final, ¿sí? Gabriela, Ronald, Héctor, Luis. Va. A la cuenta de 3, toma la fotografía, a ver, una sonrisita a todos, sonrían, si no con los ojos, no importa, pero sonriamos. 1, 2 y 3. Excelente. A ver, vamos a la siguiente pantalla. Hoy han habido más de 110 personas conectadas. Muchas gracias, en serio, seguimos creciendo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos por participar, y ya saben, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Andrea. Gracias, Francisco. Gracias a todos, chicos. Que tengan Muchas gracias, un buen jueves. muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.